un divertículo, una diverticulitis, y dependiendo del estadio va a cambiar pues el tratamiento que se va a llevar con este y también las complicaciones que va a presentar. Tenemos que pues el estadio 1 se va a definir como una microperforación localizada donde se va a encontrar un absceso pericólico combinado por la grasa y el mesenterio. En el absceso, en el estadio 2 se va a encontrar un absceso a distancia, ya sea intraabdominal, retroperitoneal o pélvico, y pues desde este estadio ya se puede asociar a complicaciones como fístulas, fibrosis y obstrucción. En general, el estadio 1 y 2 se van a considerar como pues estadios no complicados, y una vez que ya entramos a los estadios 3 o 4 ya se va a considerar como una diverticulitis complicada. En el estadio 3 se va a hablar pues, de una peritonitis purulenta generalizada por ruptura de abscesos tipo 1 y 2. Lo va a comunicar con la luz del colon y pues el cuello del divertículo se va a encontrar obstruido. A esto se le va a conocer como diverticulitis perforada. Y ya en el estadio 4 va a existir peritonitis fecaloidea por perforación libre, y esta se va a comunicar con la luz del colon. Y pues en general, como ya les había dicho, la mayoría de las diverticulitis van a ser simples o no complicadas, es decir, un 75%, y pues el 25% ya va a considerarse complicada cuando pues llega a los estadios 3 o 4. Ok, hay muchas clasificaciones para, válgame la redundancia, para clasificar un cuadro de diverticulitis aguda, ¿vale? Después para la clasificación de la diverticulitis aguda. De las más utilizadas es la clasificación de Hinche. Dentro de la clasificación de Hinche hay una que es la Hinche modificada, que es actualmente como que de las que más es aceptada. No hay una clasificación que esté universalmente aceptada, validada. Algunos en Europa utilizan una clasificación, en Asia una, pero bueno, en términos generales, como que la que más es utilizada en la clasificación de Hinche, pero Hinche modificada. Y esto es importante porque esta clasificación de Hinche modificada nos va a poder permitir diferenciar entre un cuadro no complicado y un cuadro complicado. El tratamiento de un cuadro no complicado al tratamiento de un cuadro complicado va a diferir de una manera sustancial, y el pronóstico a largo plazo también va a depender mucho de este tipo de clasificación. Cabe mencionar que esta es una clasificación tomográfica, ¿de acuerdo? Entonces, en la clasificación de Hinche, pues mira que lo tienes. Échate, arráncate. Y pues ya posteriormente, en 1999, lo que es pues Wasbury y sus colaboradores sacaron lo que es la clasificación de Hinche modificada. Y en esta pues última clasificación se incluyeron pues hallazgos tomográficos al momento de realizar pues el diagnóstico, y así poder diferenciar de manera más pues, clara las diferentes etapas pues sí, etapas de la diverticulitis. Y ya en 2005 también se volvió a modificar por Kaiser y pues colaboradores, donde también se utilizaban los mismos hallazgos de la clasificación modificada, pero se diferenciaron en cuanto a los abscesos, pero también se siguen utilizando pues los mismos hallazgos de la clasificación pasada. Y pues en la actualidad la tomografía computarizada de abdominopélica va a ser el principal método de diagnóstico para la diverticulitis, ya que pues no, en comparación con lo que era la colonoscopía, no va a haber problemas de perforación o de aumento de la presión pues colónica al momento de que se realice este estudio, además de que con el apoyo de contraste pues permite diferenciar si existe alguna perforación pues sí, al momento de realizar el estudio. Es por esto que ese es el método de diagnóstico de error. Ok, importante aquí remarcar, un paciente con, por ejemplo, vemos aquí un cuadro de una diverticulitis 1A, es aquel en la cual vemos al paciente en la tomografía con únicamente engrosamiento a nivel de la pared del colon. No encontramos nada más allá del engrosamiento de la pared del colon. Esto es muy importante.
paciente que tiene una clasificación Hinche 1A, porque lo único que tiene es inflamación, engrosamiento a nivel de la pared del colon, sin nada más, ¿vale? Insisto, esto es de vital importancia porque el tratamiento y el pronóstico va a depender en gran medida de que podamos establecer esta clasificación con la mayor precisión posible. Un paciente que ya tiene un absceso pericólico es un estadio 1B. Paciente con un absceso pélvico, absceso retroperitoneal o absceso abdominal a distancia es un Hinche 2. Paciente con peritonitis purulenta generalizada es Hinche 3. Paciente con peritonitis fecal generalizada es un Hinche 4. Los pacientes hasta el Hinche 1A pueden ser manejados de manera conservadora, ¿vale? Pero generalmente los pacientes que ya tienen Hinche 1B para adelante implica, en la mayoría de los casos, brincar de un manejo médico conservador a realizar algún tipo de intervención en la mayoría de los casos, ¿sí? Cuando tenemos un paciente 1B, dentro de vamos a hacer una subcategoría de qué puede depender esta subcategoría incluso en los pacientes con Hinche 2. El tamaño del absceso, ¿sí? Generalmente abscesos de entre 2 y 3 centímetros por debajo de esto los podemos manejar de manera conservadora con antibióticos, pero los pacientes que tienen abscesos más allá de estos 2, 3 Hinche 3 o Hinche 4, estos pacientes invariablemente tienen que ser sometidos a cirugía para drenaje, lavado y realizar la resección del segmento complicado con los divertículos. Digo, sé que vas para allá, pero me estoy adelantando un poquito ahorita que estamos hablando de la clasificación, ¿vale? Hay pacientes que pueden tener episodios de diverticulitis sin tener una inflamación importante a nivel de la pared. A veces son pacientes que tienen únicamente inflamación a nivel de la mucosa, y son pacientes que pueden tener síntomas abdominales de manera crónica, un poquito de distensión abdominal, dolor en fosa ilíaca izquierda. Es ahí, por ejemplo, cuando se referiría un poco más hacia los pacientes con un cuadro de diverticulitis clínicamente leve o moderada, así se les denomina, ¿no? A veces es muy difícil poder establecer, por ejemplo, la diferencia entre un paciente que puede tener síndrome de intestino irritable y un paciente que puede tener un cuadro de una diverticulitis clínicamente leve o moderada, ¿vale? Paciente que tiene estos síntomas crónicos, pero que tal vez a través de un estudio tomográfico no logramos evidenciar inflamación de la pared, no logramos identificar abscesos, obviamente no hay estenosis, ni pensar en fístulas, ningún tipo de estas complicaciones. Después llevamos al paciente a un estudio endoscópico
y resulta que puede tener cierto grado de inflamación a nivel de la mucosa. Esto sí es factible, sí pasa y se puede ver en los pacientes con diverticulitis clínicamente leve o moderada. No tenemos algún otro hallazgo de importancia en la tomografía, pero cuando lo sometemos a estudios endoscópicos podemos observar este grado de inflamación peridiverticular. ¿Vale? Hemos hablado o les comenté la importancia de saber que un paciente con un cuadro de una diverticulitis aguda está proscrito a realizarle una colonoscopia. Si ya hay mucha inflamación, si estamos hablando que parte del proceso que nos lleva a la formación de abscesos o a la formación de fístulas, pues es precisamente que el divertículo se perfore. Si nosotros le metemos aire a esta zona que tiene divertículos perforados, pues lo único que vamos a hacer es exacerbar la perforación de los divertículos, ¿no? A estos pacientes que les hacemos colonoscopía en un cuadro clínicamente leve o moderado, se los hacemos porque precisamente tenemos dudas del diagnóstico. Y lo que queremos hacer es realizar un estudio endoscópico que pudiera ser diagnóstico, ¿vale? No sé si el paciente tiene síndrome de intestino irritable, el paciente cumple tal vez con los criterios de Roma 3, pero, o la Roma 4, la actualizada, pero está teniendo un comportamiento raro. Este síndrome de intestino irritable es muy recurrente, es difícil estar manejando los síntomas. Le voy a hacer una endoscopía mejor para descartar que no traiga algún otro problema, y nos topamos a veces con estas sorpresas. La verdad es que es lo menos frecuente encontrar únicamente inflamación a nivel de la mucosa en las zonas peridiverticulares, pero sí está descrito, sí puede pasar, ¿vale? Importantísimo otra vez esta clasificación de Hinche modificada para poder establecer la diferencia entre un cuadro no complicado y un cuadro complicado. Otra vez, el cuadro no complicado es cuando nuestro paciente tiene inflamación únicamente limitada a la pared del colon. Inflamación, ¿vale? Cuando hablamos de un cuadro complicado, cuando ya hay de absceso para arriba. Es una diverticulitis aguda complicada con un absceso localizado a la zona pericolónica, con un absceso retroperitoneal, con un absceso hueco pélvico, complicada con una peritonitis turbulenta generalizada, complicada con una peritonitis fecal generalizada, o es una enfermedad diverticular complicada con estenosis o complicada con fístula, ¿vale? Cualquiera de estos contextos ya estamos hablando de un cuadro de diverticulitis complicada. ¿Cuál es la fístula más frecuente en los pacientes con enfermedad diverticular complicada? Ya hemos hablado también de eso. ¿Hacia la vejiga? Hacia la vejiga. También, no se les olvide. Tanto a hombres como para mujeres, la principal complicación en cuanto a fístula es hacia vejiga. Este problema puede ser un poquito más frecuente en mujeres cuando tienen histerectomía, ¿vale? Pero el sitio más frecuente de fistulización es la vejiga, ¿vale? Ok, adelante. Doc, entonces, antes de avanzar nada más, me confundí un poquito en lo de la colonoscopia. Cuando hay duda del diagnóstico, ahí no está proscrito para el diferencial con intestino irritable, ¿verdad? Sí, claro. Uno de los criterios, o sea, una de las condiciones para que tú puedas categorizar a un paciente con síndrome de intestino irritable es que no tenga enfermedad orgánica. Y muchas veces la forma en la que sabemos que no hay enfermedad orgánica pues es a través de un estudio de imagen, una endoscopia, ¿no? Entonces, si tú obviamente no crees o no sospechas que tu paciente tiene una diverticulitis aguda, pues le puedes someter a un estudio endoscópico. Es decir, tu paciente pues no tiene fiebre, no tiene taquicardia, no tiene ningún dato de respuesta inflamatoria sistémica, y no sospechas en lo absoluto que el paciente tenga una diverticulitis, pues lo puedes llevar a una endoscopia, ¿vale? Si tú sospechas que tu paciente puede tener un cuadro de diverticulitis, aquí el panorama cambia. Obviamente no lo vas a llevar a una endoscopia
siendo tu principal diagnóstico diferencial una diverticulitis aguda. Este paciente lo llevas a una tomografía. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces esto más que nada se hace en el contexto de que quieras descartar alguna otra patología, pero cuando no es tu principal diagnóstico diferencial, una diverticulitis. ¿Vale? Sí, doc, gracias. Ok, adelante. Doctor, ¿por cuánto se daban los antibióticos si es un absceso menor a 3 centímetros? Generalmente son 7 a 10 días, puedes prolongar hasta 14 días. Obviamente lo que te va a dictar la pauta en gran medida es la respuesta clínica y la evolución imagenológica que tenga tu paciente. Cuando tienes un paciente con una diverticulitis aguda, complicada, con un absceso pericólico de 2 centímetros, pues le dices al paciente, bueno, pues lo vamos a dejar en ayuno, su reposo intestinal, hay que darle su medicamentos o fluidos, pues, hidratarlo por vía endovenosa, hay que darle analgésico, antiespasmódico, y le vamos a dar antibiótico, ¿vale? Y tú vas a mantener en vigilancia estrecha a este paciente. Es lo que tú esperas, que al cabo de un par de días, 3 días, pues el paciente te diga, ya no tengo dolor, o el dolor bajó mucho, lo exploras y tu paciente ya no tiene dolor, o el dolor es menos, la exploración sobre cuadrantes abdominales izquierdos. Y después de esto, si todo va bien, pues das por hecho, porque clínicamente tu paciente mejoró, que el absceso se resuelve. ¿No? Si por el contrario tú llevas entre 48 y 72 horas de manejo, tu paciente en lugar de mejorar está empeorando, tu paciente no estaba taquicárdico y ahora tiene taquicardia, tu paciente no tenía fiebre y ahora tiene fiebre, incrementaron los leucos, bueno, pues aquí está sospechando que el manejo médico conservador ya fracasó, ¿no? Entonces, aquí es donde puedes repetir estudio de imagen y hacer una reestadificación. Ver las características del absceso y tomar decisiones con base a los nuevos hallazgos que tengas. A lo mejor tenés un absceso de 2-3 centímetros y resulta que en tu nueva tomografía pues tienes un absceso de 5 centímetros. Bueno, pues aquí ya sabes que tienes que escalar tu tratamiento y una de las opciones pues va a ser realizar una punción guiada, si es que es factible, complementaria al antibiótico, y así vas restadificando, dependiendo de la evolución que tenga tu paciente. ¿Okay? Sí. Ok, doctor, está bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Ya pues me preguntas y luego ya te quedas en el silencio. No, pues es que no. Sí. Sí, escuché todo, doctor. Ya. Está bien. Ok. Adelante. Ok, y también les traía esta tabla, que es básicamente lo mismo, la clasificación de Hinch modificada, pero aquí podemos observar lo que ya nos dijo el doctor, que a partir de pues, el estadio 9 en adelante ya se va a considerar pues, el manejo conservador, los abscesos que sean menores de 3 a 2 centímetros, y pues aquellos que sean mayores de esta medida ya se va a considerar el drenaje percutáneo, o pues si están más grandes o son de estadios mayores ya se va a considerar pues un tratamiento quirúrgico. Y también en la parte inferior podemos observar pues unas imágenes que van a pues a mostrar las etapas de Hinch y de la normal, donde podemos ver que en la etapa 1 se va a caracterizar pues por el absceso mesentérico pues pequeño y se va a encontrar confinado. En la etapa 2 pues el absceso va a crecer de tamaño y se va a extender dentro de la pelvis. En el absceso 3 ya puede llegar a haber una peritonitis generalizada, pero todavía no va a haber comunicación con lo que es la luz intestinal. Y ya en la etapa 4 vemos que pues ya va a existir una comunicación y pues ya va a haber una descarga fecal dentro de la luz intestinal. Y pues... Consulta gine, ¿verdad?
Y pues, también está este diagrama, que pues este ya es como la clasificación más nueva, que es del 2015 por Sartel y colaboradores, donde pues es un algoritmo donde de igual manera se van a clasificar los estadios pues de la enfermedad y se van a proponer pues diferentes terapias o tratamientos para cada uno de ellos, y los vamos a ver más adelante ya cuando analicemos lo que es la topografía computarizada. Y ya pasando a manifestaciones clínicas, se va a caracterizar, pues, bueno, de igual manera, el principal síntoma va a ser el dolor abdominal. Y igualmente localizado en lo que es la fosa ilíaca izquierda, este se va a encontrar pues, en casi 100% de todos los pacientes. Y también va a existir una triada clásica que se va a acompañar pues, de lo que es leucocitosis en un 69 a un 83% de los pacientes, y de fiebre en un 57 a un 100% de los pacientes. También se va a asociar con manifestaciones como cambios en el ritmo intestinal, diarrea o estreñimiento, y puede llegar a haber síndrome miccional debido pues, a la irritación vesical por proximidad. Y es muy raro, pero puede llegar a presentar asintomática en pues, 0.8% de los pacientes, básicamente nada, y pues sería principalmente las manifestaciones clínicas. Y en cuanto al diagnóstico, pues va a encontrarse la triada clásica, que se va a presentar en un 64% de los pacientes. Se puede llegar a realizar exámenes en lo que es la proteína C reactiva, pero no se recomienda mucho, ya que, como hemos visto también en las enfermedades pasadas, o bueno, las etapas pasadas, se va a basar principalmente por lo que es estudios imagenológicos, principalmente la tomografía computarizada. Vamos a ver más adelante que dependiendo pues, del estadio va a cambiar lo que se va a observar, llegándose a presentar pues, abscesos, la inflamación ya de lo que es la grasa pericólica, y también pues, perforaciones o presencia de aire pues, en zonas que no debería haber. Vamos a ver más adelante la tomografía computarizada abdominopélvica. Esta va a ser, pues como ya les he dicho, la técnica de elección. Va a contar con una sensibilidad y una especificidad mayor del 97%. Y pues los principales hallazgos que se van a encontrar va a ser un engrosamiento de la pared mayor de 3 milímetros con hipercaptación del contraste. También va a haber desplegamiento de la grasa pericólica. El desplegamiento se describía como formación de fibras o pues como deshilachar. Sí, deshilachada, sí. Así, tal cual. Ajá. Desmenuzar, aquí me están diciendo, y también que pues va a haber presencia de líquido libre. Ok, pues sí, los hallazgos van a depender mucho de la etapa de la enfermedad. Puede ser que únicamente se encuentre engrosamiento de la pared del colon, la grasa deshilachada, deslavada, se le puede decir así. Podemos encontrar abscesos pericólicos, retroperitoneales, abscesos pélvicos, abscesos a distancia, abscesos o peritonitis fecal, purulenta, etcétera, lo que hemos hablado. Podemos encontrar también aire libre, esto también es importante. El aire libre puede estar generalizado, que nos puede orientar hacia una comunicación completa de alguno o algunos de los divertículos hacia la cavidad abdominal, o puede ser aire libre localizado hacia el sitio de la formación de un absceso, que también nos puede orientar hacia un divertículo, tal vez se abrió, se perforó, pero está contenida esta perforación. Esto también es importante. Podemos ver, por ejemplo, que el colon esté pegado a la vejiga, se puede ver inflamación de la pared de la vejiga, podemos observar aire dentro de la vejiga. Esto ya pues obviamente nos haría el diagnóstico, nos evidenciaría que nuestro paciente está complicado con una fístula colovesical a consecuencia de los episodios de inflamación aguda de los divertículos, ¿sale? Entonces los hallazgos van a ir muy en relación con el grado de enfermedad que tengamos, al igual que la clínica, ¿no? Otra vez puede ser desde que el paciente con síntomas leves, disconfort, leve dolor, incomodidad a nivel de cuadrante izquierdo, distensión, estreñimiento, diarrea,
hasta el paciente que tiene fiebre, que tiene náuseas, que tiene vómito, el paciente que puede tener neumaturia, el paciente que puede tener fecaluria. Entonces, pues va a depender, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden tener episodios de diverticulitis de manera repetitiva, cuadros leves habitualmente, estos síntomas que a veces podemos confundir con síndrome de intestino irritable, y luego de repente el paciente empieza a tener distensión, dificultad para evacuar, mucho estreñimiento o estreñimiento de reciente aparición, y luego te das cuenta que este paciente hace una estenosis de sigmoides, a lo mejor un tanto silenciosa porque no fueron episodios agudos graves, sino fueron episodios de inflamación hasta cierto punto leve, moderada, pero de una forma repetitiva o de una forma crónica, y lleva al desarrollo de estenosis a nivel de sigmoides. Entonces este paciente, además de los síntomas de dolor en fosilaje izquierda, puede presentarse con datos de obstrucción intestinal, ¿no? Distensión, náuseas, vómito, dificultad para canalizar gases o dificultad para evacuar, pero es precisamente porque pues, nuestro paciente desarrolla estenosis por la inflamación del sigmoide. ¿Vale? Ok. Adelante. Y bueno, algo que se me olvidó mencionar en cuanto a las manifestaciones clínicas es que, pues, como ya hemos visto en los pacientes orientales, va a tender a presentarse pues, la patología en lo que es colon derecho. Entonces ellos van a presentar el dolor en lo que es el flanco, bueno, en la fosa ilíaca derecha, y pues por ende se puede llegar a confundir con lo que es una apendicitis aguda. Entonces ahí también pues hay que estar atentos si es que llegan a presentarles algún caso así, pues que puede también ser diverticulitis. Y bueno, ya continuando con la tomografía, pues aquí tenemos una imagen de una tomografía computarizada en un corte axial, donde se va a observar pues los divertículos en lo que es en colon sigmoides, y pues se va a observar un aumento de la densidad de la grasa circundante, y pues esta colección va a tener pues, un tamaño de aproximadamente 2.8 centímetros. Y aquí ya les traigo pues imágenes específicas de acuerdo a cada uno de los estadios que ya vimos de la clasificación de Hinch modificada. Tenemos que pues en el estadio 0 no se van a presentar complicaciones, simplemente se van a ver los divertículos con engrosamiento parietal del colon y aumento de la densidad de la grasa pericólica. Usualmente pues estos pacientes se les va a dar un tratamiento ambulatorio con o sin antibióticos. Y pues en cuanto a la descripción de la imagen, va a ser también una tomografía computarizada a nivel abdominopélvico en un corte axial, donde se va a observar pues en la flecha lo que es la presencia de un divertículo, y pues alrededor de este se va a encontrar lo que es el aumento de la densidad de la grasa pericólica. Ya pasando a lo que es el estadio 1A, aquí se van a observar pequeñas burbujas de aire pericólicas o presencia de líquido libre pericólicos, pero sin acceso. Aquí se va a recomendar pues un tratamiento antibiótico oral o endovenoso, y pues con observación hospitalaria si lo requiere. También en las imágenes, de igual manera, tomografía computarizada, corte axial. Este va a ser un paciente de 31 años y se va a observar pues lo que es el divertículo, y pues alrededor de este se observa pues lo que es la presencia de líquido libre, pero no se va a encontrar todavía un absceso. También pues aquí a la derecha tenemos un corte coronal donde se observa pues el divertículo con una pues hiperintenso, y alrededor de este se va a encontrar pues la presencia de líquido con una tonalidad hipodensa o hipotensa. Estos son divertículos del lado del colon derecho. Está raro, pues hablamos que son de los más frecuentes, pues, pero están del lado derecho. Sí, es lo característico también de eso. Puede pasar a un paciente oriental. Bueno, no especificado, pero pues, por lo que ya vimos. Y también ya entrando a lo que es el estadio 1B, donde ya se va a recomendar pues lo que es el drenaje percutáneo, se va a caracterizar por lo que es pues un absceso menor de 4 centímetros sin aire libre distante. El tratamiento puede ser antibiótico intravenoso con internación, o pues si falla se puede considerar el drenaje. Y en las imágenes también tomografía computarizada corte axial, se observa el divertículo
y pues se va a observar que dentro de este va a existir pues un nivel hidroaéreo en su interior y se va a presentar pues el contraste, bueno, marcando lo que es el borde de este acceso. Va a medir aproximadamente 38 por 16 milímetros y pues si no lo observan va a ser esta. Y bueno, pasando a lo que es el estadio 2A, ya vamos a tener un acceso mayor de 4 centímetros. No se va a encontrar, todavía no se va a encontrar aire libre distante. Y aquí ya se va a recomendar lo que es pues, el drenaje percutáneo guiado por imágenes o también por tomografía. Y pues de igual manera, tomografía computarizada, contextual, se va a observar pues el absceso también con niveles hidroaéreos, va a existir un realce periférico por el contraste y pues este va a tener una medida de 43 por 36 milímetros. Ahí está marcado por la flecha verde. En cuanto al estadio 2B, aquí ya va a existir aire distante, el acceso ya va a ser mayor de 5 centímetros y pues en pacientes estables sin comorbilidades se va a evaluar el tratamiento conservador, pero posteriormente se va a evaluar también lo que es el drenaje percutáneo guiado por imágenes y en pacientes inestables ya se va a recomendar lo que es la resección quirúrgica con o sin anastomosis primaria. Pues de igual manera aquí, pues ya saben, tomografía computarizada, contextual, se va a observar los niveles hidroaéreos, el realce de la periferia por el contraste y pues ahí tienen las medidas que va a ser de 4.69 por 3.22 centímetros. Pues aquí también es importante que observemos el aire distante, pues que se va a observar con una tonalidad hipointensa y pues va a ser característico ya del estadio 2B. Cuando estas burbujas de aire se van a encontrar en lo que es ya cavidad peritoneal. Ya en el estadio 3 vamos a encontrar la presencia de líquido libre difuso sin una evidencia de neumoperitoneo. En los pacientes estables sin comorbilidades se va a recomendar lo que es el lavado laparoscópico y drenaje pues guiado. Y en pacientes inestables, de igual manera, resección quirúrgica con o sin anastomosis primaria. Aquí también, pues, tomografía computarizada, se va a observar, pues, la colección líquida pericólica y los niveles hidroaéreos. Y, pues sí, o sea, básicamente eso, pero todavía no va a haber evidencia de neumoperitoneo. Los pacientes pueden tener aire dentro de la cavidad, sí puede haber aire dentro de la cavidad. Recuerden que la simple presencia del absceso y bacterias que pueden producir gas, entonces puedes tener aire libre dentro de la cavidad. Parte de lo que te ayuda a diferenciar un poquito entre la peritonitis purulenta y la fecal generalizada. Doc, disculpe que le interrumpa, pero como no sé si está tapando su micro. Ya. Les decía que estos pacientes pueden tener aire dentro de la cavidad. Muchas veces, como parte de lo que nos ayuda a diferenciar, o al radiólogo a diferenciar una peritonitis purulenta generalizada de la fecal, puede ser la medición de los sitios de colecciones con las unidades Humphrey. Obviamente, la grasa te da una densidad, la pus te da una densidad y los materiales te dan una densidad. Muchas veces es difícil distinguir entre una fase 3 o una fase 4. Y generalmente la confirmación la hacemos durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? Ya lo vimos o metemos un laparoscopio y ves, pues sí está generalizado, pero es purulento o es fecaloide, pero muchas veces hasta el momento de realizar la cirugía es cuando nos damos cuenta de esto. La verdad es que un poco nos cambia las expectativas en cuanto al manejo, porque para la 3 y la 4 es prácticamente el mismo tipo de manejo. Tal vez pueda haber más aire libre en un paciente que tiene una peritonitis fecal, sí, esto sí es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque si ya estamos hablando que nuestro paciente tiene nuestra cavidad abdominopélica llena de materia fecal, pues esto nos está hablando de que hay una comunicación muy importante del lumen del colon hacia la cavidad abdominopélvica, ¿no? Entonces, además de salir de gran cantidad de materia fecal, pues va a salir aire también.
cierto, pero bueno, no se queden con la idea de que si no hay aire, o sea, que la peritonitis purulenta también nos puede producir, o puede haber aire dentro de la cavidad, ¿no? Es más frecuente o más evidente este problema en los pacientes que tienen peritonitis rectal generalizada por el motivo que les estoy comentando. Se les recuerda que en medicina no hay verdades absolutas, nada es al 100%, entonces cada caso tiene sus particularidades. Si vemos mucho aire, pues probablemente nos estamos enfrentando a una peritonitis fecal generalizada. ¿Vale? Y adelante. Y bueno, aquí también pues es la misma imagen, pero las flechas rojas van a pues marcar lo que es ya la presencia de líquido pericuélico en lo que serían pues los espacios de los espacios parietocólicos izquierdos, como podemos ver en la imagen inferior, y también pues la presencia de líquido libre en lo que son los espacios peripáticos. Y ya por último, en el estadio 4 se va a caracterizar pues por la presencia de líquido libre difuso asociado a neumoperitoneo. Aquí pues el tratamiento ya va a ser resección quirúrgica con o sin anastomosis primaria, y pues en las imágenes se va a observar pues, bueno, de igual manera tomografía computarizada, cortexial, se van a observar signos inflamatorios que van a estar asociados con la colección pericuélica, como podemos ver en la flecha verde, que pues va a ser el absceso, y también se van a observar en las flechas azules lo que es pues la presencia de líquido libre en los espacios. Espera un momento. Bueno, así ya. Las flechas azules van a marcar la presencia de líquido en los espacios. ¿Cómo se llaman? Los espacios parietocólicos. Y también en las flechas amarillas y rojas se va a observar pues ya lo que es la presencia de aire o signos de neumoperitoneo. Y pues ya pasando bueno, eso fue todo del diagnóstico por tomografía computarizada, y ya pasando a lo que es la ecografía abdominal, vamos a tener que pues va a presentar una sensibilidad del 80 al 98%, una especificidad del 80 al 93%. En cuanto a los hallazgos, los principales van a ser pues un engrosamiento de la pared intestinal y una hiperecogenicidad de la pared pues también del colon. O para la buena interpretación o la buena toma de datos o hallazgos se va a requerir pues de una notable experiencia del explorador, y es por esto que no se tiende a realizar mucho pues esta técnica, pero de igual manera pues como podemos observar tiene una buena sensibilidad y especificidad. Y también se va a realizar en lo que es en los pacientes que tienen contraindicaciones para la realización de la tomografía, es decir, pues pacientes con embarazo o pues que presenten insuficiencia renal, principalmente por el contraste. Y pues también tenemos el enema ovario, que pues antiguamente era el método de elección, pero ya casi no se utiliza. Va a tener una sensibilidad del 60 al 80%, presentando pues falsos negativos de hasta el 15%. Principalmente va a ser muy útil para lo que es la valoración de las fístulas y el riesgo, va a existir un riesgo de peritonitis pues por vario en caso de que se presenten perforaciones. Igual el ultrasonido es muy operador dependiente. Definitivamente el mejor estudio va a ser la tomografía en contraste, pero bueno, bajo estas circunstancias, si no hay disponibilidad o el paciente tiene alguna contraindicación importante para realizar la tomografía, pues puede recurrir a un estudio de ultrasonido, pero bueno, de entrada pues es difícil. Imagínense un paciente que tiene un cuadro complicado, que tiene abscesos, que tiene 20, que tiene mucho dolor, pues estarlo explorando con el ultrasonido a veces es complicado, más si el paciente es obeso, hay mucha grasita, pues va a ser más difícil tener buenos datos a través del ultrasonido. Y definitivamente los estudios contrastados con colon por enema nos pueden servir no más para protocolos de estudio cuando sabemos que nuestro paciente tiene divertido
diagnóstico sí que está complicado, pero por ejemplo con estenosis, que tiene una fístula, y estamos en protocolo de estudio, pero es un paciente que no tiene un cuadro agudo, y que generalmente ya sabemos o sospechamos de manera importante que tiene estenosis, nos ayuda a ver más o menos el sitio de la estenosis, la longitud de la estenosis. Un paciente que puede tener una fístula, a veces nos ayuda para evidenciar o demostrar la fístula, pero además, sobre todo un cuadro agudo, pues no tiene mayor importancia. Ok, doctor. Y pues también allá aquí sería un diagrama donde pues se junta lo que es el ultrasonido, la tomografía computarizada, y pues también se puede realizar una resonancia magnética, pero pues no es muy común debido a pues el costo y además la disponibilidad. Pero pues aquí es nada más para comparar cómo se va a observar la presencia del divertículo. Pues en todas las imágenes están marcadas con flechas, y pues nada más era para pues cimentar el conocimiento. Y ya también, pues por último tenemos lo que es la colonoscopía, que pues como ya hemos dicho anteriormente, esta va a estar contraindicada por el riesgo de perforación, pero múltiples estudios han revelado que pues se puede realizar de manera precoz, es decir, en los primeros 7 días que se presente el paciente pues al momento de buscar un diagnóstico. Y va a ser muy importante para descartar neoplasias. Este método se va a utilizar en caso de que, una vez que ya se haya controlado la diverticulitis, de 1 a 3 meses se puede realizar una colonoscopia para verificar que no esté progresando a una neoplasia, ya que existe una probabilidad de un 5% de que, más bien hay un aumento de un 5% de presentar alguna neoplasia del colon después de que se presentó una diverticulitis. Sí, ya lo habíamos hablado, ¿no? Está contraindicada en la fase aguda, en un episodio agudo de diverticulitis, está totalmente contraindicado realizar un estudio endoscópico, y habitualmente lo reservamos cuando menos entre 4 y 6 semanas después de que se resuelve el episodio agudo o el ataque agudo, y la finalidad de realizar el estudio endoscópico es para hacer diagnóstico diferencial o descartar alguna otra patología. Sobre todo lo que más nos interesa es cáncer de colon, ¿vale? Generalmente con la tomografía ya sabemos que nuestro paciente tiene divertículos, una diverticulitis, pero algo que nos interesa descartar de manera importante es obviamente la presencia de un tumor maligno que se hubiese obsedado y que hubiese sido en realidad el causante de nuestros síntomas. Obviamente pues nuestra actitud terapéutica, si un paciente en el cual se detecta un tumor, va a ser distinta a un paciente con adelante. Así es, doctor. Y también trae una tabla para ejemplificar los diagnósticos diferenciales. Pues aquí se van a observar pues, los principales diagnósticos diferenciales de la diverticulitis o las patologías a descartar. Y primeramente tenemos que descartar pues, alguna neoplasia de colon, como ya vimos. Para esto se van a realizar las colonoscopías. Los elementos diferenciales van a ser pues, que se puede asociar a un sangrado, a una pérdida de peso. También podemos descartar pues, lo que es una colitis isquémica, y pues va a asociarse a sangrado y pacientes pues, con comorbilidades que para presentar esta patología. También la apendicitis aguda, como ya les había mencionado antes, en los pacientes que presentan pues, un dolor en fosa ilíaca derecha. Se van a presentar también en los jóvenes, va a existir un aumento en las náuseas y vómitos, y pues no va a haber una mejora pues, con el tratamiento conservador. Y pues también van a haber otras patologías, pero pues aquí está la tabla por si quieren tomar foto. Y ya entrando al tratamiento, doctor, ya no sé si quiere aquí pararle porque ya es hora. O le sigo. Ya tienen clase. No, le paramos aquí. Nos vemos. Mañana no, porque tenemos cirugía. Ahí los veo en la cirugía, los que puedan ir, los que les toquen, los que estén organizados. Nos vemos. ¿Cuál cirugía tiene mañana, doctor? Gracias, doctor. Tumor de recto. Es una resección anterior ultra baja. Tumor de recto. ¿A qué horas, doctor? Es a las 12 en el Sanatorio Español.
¿Sale? Doctor, muchas gracias. Sale, pues. ¿Dudas, preguntas? No, por el momento no, doctor.